Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo. Voy a hacer una pequeña oración, luego voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio, y le vamos a pedir a nuestro Señor y al Espíritu Santo, como siempre, mis hermanos, que nos inspiren y que nos abran el entendimiento, que nos abran el corazón para entender el mensaje de Dios que a través de estas lecturas hoy día el Señor nos trae. Vamos pues, mis hermanos, a comenzar. Yo les pido que estén muy atentos. Y el Salmo responsorial es el número 113. Si gustan repetir después de mí: nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen, y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Confiamos en ti porque no tenemos otro Dios que nos dé la gracia de existir. Esa existencia que solamente obtenemos a través de nuestro Dios. Es gracias a Él que nosotros vivimos, que nosotros tenemos salud, que tenemos paz, que tenemos lo que tenemos es gracias a Él. Y agradecidos siempre tenemos que estar con nuestro Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor. Gracias te doy en este día, Señor, porque sabemos y tenemos la confianza que nos acompañas y que tú, Señor, siempre estás abriéndonos los sentidos para que entendamos todo lo que nos quieres decir. Te pido por mis hermanos que en este momento, Señor, están escuchando ya la palabra, están atentos a este mensaje, para que les sigas también a ellos dando el entendimiento, mi Señor, y que cada día, Señor, comprendamos más y más tu palabra. Que esa palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Que penetre, Señor, para que vayamos extendiendo tu mensaje por todos los lugares de la tierra. Donde quiera que nosotros nos presentemos o donde quiera que nosotros estemos, Señor, danos tu gracia, inspíranos, Señor, para hablar de tu nombre. Bendito y alabado sea, Señor, gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, ¿qué puedo decir de ti, bendito Espíritu, si en ti nos ponemos a tus benditos pies, bendito Espíritu? Porque no hay nada ni nadie que nos abra el entendimiento, que nos dé la luz, que nos dé la fuerza y que nuestro espíritu siempre está fortalecido. Gracias a ti, bendito Espíritu. Gracias por tu bondad, gracias por darnos la gracia, por darnos la fuerza, y porque solamente en ti, bendito Espíritu, ponemos toda nuestra esperanza para que vayamos aprendiendo más y más de nuestro Dios, y que nuestro Dios, que es la fuerza en este mundo, el que nos enseña desde pequeños lo que tenemos que hacer en esta vida, que tú, bendito Espíritu, nos inspires y nos fortalezcas para continuar haciendo la voluntad de Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión. Gracias, Mamita del Cielo, por estar siempre ahí junto a Jesús, transmitiéndole nuestros mensajes, transmitiéndole todo aquello que nosotros te exponemos a ti, Mamita del Cielo, para que intercedas por nosotros en cada cosa que te ponemos en tus benditas manos. Gracias, Mamita María, por escucharnos. Gracias por estar allí cada día, haciendo tanto por nosotros, Madre del Cielo, que sin ti nosotros no podríamos llevar a cabo nada. Gracias por todo, Madre del Cielo, que nunca nos abandones, que siempre estés ahí junto a Jesús y que siempre nos cuides a nosotros que estamos aquí en la tierra, como esa madre que cuidó a su Hijo Jesús, así también protégenos a nosotros de todo mal. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora les voy a compartir la primera lectura que la vamos a encontrar
en el libro de Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7, y luego nos brincamos al versículo 11 y leemos hasta el 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es más repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran viento y cosechan tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si lo produce, los extranjeros se lo comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en honor mío y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo en los primeros versículos nuestro Dios está enojado con el pueblo de Israel por haber nombrado reyes sin pedirle permiso a él. Sabemos que Dios, mis hermanos, cuando hablaba con los profetas, a ellos les encargaba para que fuera y ungiera a las personas que iban a encargarse de ser reyes. Ahora bien, estas personas de Israel comenzaron a nombrarse reyes sin siquiera consultar a Dios. Entonces Dios se enojó con ellos, y otro de los enojos más grandes que Dios tuvo con el pueblo de Israel es el que se hicieran ídolos por toda la nación. Entonces Dios se enojó al punto que les dijo, como podemos ver en los últimos versículos, que volverían a la esclavitud. Hermanos, cuando Dios les advertía a este pueblo, el pueblo se daba cuenta del mal que ellos estaban haciendo. Nosotros hoy sabemos el mal que hacemos a las personas y que hacemos a la nación. Sabemos bien que no nos hemos comportado bien. ¿Ustedes creen que Dios no es capaz de mandarnos un castigo como los que les llegó a mandar a este pueblo, cabezas duras? Les dice que su trigo no dará espigas, que no levantarán cosechas y que el grano no se lo comerán. Y si las espigas llegan a dar grano, se lo comerán los extranjeros. Todo esto, mis hermanos, les sucederá por su culpa, no porque Dios lo quiera hacer así, sino porque ellos merecen eso y más. ¿Qué merecido nosotros tenemos que recibir de Dios por nuestro comportamiento? ¿Cómo en realidad hemos sido ante Dios? ¿Nos hemos comportado bien como para recibir todos sus bienes y ser ayudados cada que se lo pedimos? Claro que no. Somos muy cabezas duras, o a lo mejor somos un poco peor que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus profetas. Al pueblo de Israel le llegaba el mensaje a través de los profetas por parte de Dios. Dios le hablaba a los profetas y ellos tenían que escucharlos. Cuando ellos escuchan estas palabras de Oseas, este profeta, que fue el que se dirigió al pueblo de Israel para decirles las palabras que Dios le había transmitido, obviamente que yo me imagino que todo el pueblo se lanzó contra Oseas porque no creían que fuera Dios quien le estuviera transmitiendo ese mensaje. En realidad, mis hermanos, somos cabezas duras desde en aquel entonces hasta el día de hoy. No hemos cambiado absolutamente nada. Y Dios quisiera de nosotros, mis hermanos, un cambio, pero no lo tenemos, no tenemos arrepentimiento. Este pueblo llevaba sacrificios ante Dios, llevaban sus animales para sacrificarlos ante Él, se comían la carne enfrente de Dios, pero Él ya no tomaba en cuenta nada de esto, porque ellos estaban llenos de delitos, de pecados, que Dios no los podía perdonar. Les dice Dios, aunque ustedes me traigan animales y se coman su carne,
me traigan toda clase de sacrificios, no los escucharé. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo de Israel era muy malo. Eran personas que Dios les había dejado un sinfín de leyes que ellos no seguían. Y por eso Dios les dice que aunque les dejara mucho más leyes que las que Él les impuso, ellos no las seguirían, porque son cabezas duras. En realidad, Dios todo el tiempo quiso buscar a este pueblo, entregarles todo su amor, porque Dios desde un principio que los introdujo en esa tierra que emana leche y miel, estuvo con ellos, nunca los abandonó, siempre tuvieron las manos llenas. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando este pueblo se vuelve en contra de Dios? Y digo en contra de Dios porque en realidad así sucedieron las cosas. Lo abandonaron en su totalidad, no quisieron más escuchar de Él. Los profetas que Dios enviaba, los enviaba para transmitirles la palabra de Dios, pero ellos no querían escuchar porque pensaban que los profetas que eran enviados solamente le hablaban al pueblo lo que a ellos se les ocurría, y no era así. Como ellos escuchaban puras malas noticias, pues obviamente que a ellos no les iba a gustar lo que Dios les mandaba decir. Les dice a través del profeta que volverán al cautiverio, o sea, a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen, porque ellos no quisieron vivir tranquilamente en esa tierra que Dios les dio, una tierra magnífica, donde Él estaría siempre con ellos, cuidándoles y protegiéndoles, pero no quisieron escucharle, no quisieron estar de acuerdo con los profetas, y por eso Dios, mis hermanos, cuando no le hacemos caso, Él nos manda un castigo que bien merecido no lo tenemos cuando Él se lo dispone. Dice, ¿hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios. Por eso quedará hecho trizas. Quedará hecho trizas. Hermanos, cuando Dios miraba toda clase de altares hechos a dioses, edificados por el mismo pueblo de Israel, hechos por artesanos, Dios estaba indignado con este pueblo, porque bien sabía la nación quién los había sacado de Egipto, con mano poderosa. Ellos vieron los prodigios, y los padres de todo este pueblo les fueron contando todo lo que Dios había hecho en su favor. Por ello, mis hermanos, deberían siempre haber hecho la voluntad de Dios y no la hacían. Y Dios, que se indignaba por eso, les manda decir que sus dioses serán hechos trizas, y ellos también, al igual que esos dioses en los que ellos pusieron su confianza, les sucedería lo mismo por haber buscado de ellos. Hermanos, una cosa de metal, una cosa hecha de barro, de oro, de plata, no los va a levantar de ningún lugar al pueblo. El único en el que nosotros podemos y debemos tener nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso. Nuestros hermanos protestantes nos echan guerra siempre con esto, de que nosotros tenemos dioses hechos de barro, hechos de oro, de plata o de cualquier otro material. Lo que nosotros tenemos no es eso, ni los adoramos tampoco, ni tampoco les llamamos dioses. Ellos, lo que tenemos en nuestros hogares, ya sea un cuadro, ya sea una estatua hecha de barro, eso nos está recordando cómo fue nuestro Dios, cómo fue Jesús. Es una fotografía solamente que nos recuerda a Él. Nuestra Madre Santísima la tenemos también en un cuadro, ella que hizo mucho por nosotros también. Los hermanos protestantes no la pueden ver, pero sin embargo por ella fue que llegó Jesús al mundo y fue por Él que tenemos la salvación, pero ellos no lo miran así. La miran a ella como una mujer cualquiera, que no es así. Ella es nuestra madre, gústeles o no. No se puede comparar nunca lo que nosotros tenemos en nuestros hogares como cuadros o como estatuas a lo que ellos, los israelitas, tenían en aquel tiempo. Esos dioses eran un becerro. ¿Cómo van a creer en un becerro o un mono que ellos edificaban y les salía de sus manos de esa manera? Ellos ya decían que ese era su Dios. Cosas terroríficas
en las que ellos ponían su confianza, y por eso Dios estaba enojado. Lo que nosotros tenemos nos recuerda cómo eran ellos solamente, cómo era nuestro Señor San José, cómo eran los apóstoles, los santos que hicieron mucho por propagar la palabra de Dios. A ellos los veneramos solamente, mis hermanos, por su gran amor que tuvieron a Dios, al verdadero Dios, no a un Dios cualquiera, como nos están culpando siempre nuestros hermanos los protestantes. Nosotros no adoramos nada de eso. Ellos solamente nos recuerdan lo que fueron y lo que seguirán siendo, porque ellos están allá en la presencia de Dios y desde allá nos cuidan y nos protegen. Desde allá ellos siempre están intercediendo ante Dios por nosotros. La gente, o sea, los hermanos protestantes, no creen en la intercesión, pero si mismo Moisés intercedía por su pueblo, cuando fueron saliendo del pueblo de Egipto, que salieron de la cautividad, Moisés, si no haya sido por él, porque él se interponía ante Dios y ellos, si no haya sido por su intercesión, les aseguro que la nación de Israel nunca hubiera existido. Ni siquiera se hubiera hablado de ellos jamás, porque hubiera desaparecido en ese desierto. Pero Dios no lo quiso así, gracias a Moisés, porque Moisés estuvo siendo su intercesor todo el tiempo. Por eso es que nosotros creemos en la intercesión de los santos, de estos santos hombres y mujeres que siempre hablaron por nosotros ante Dios y que han seguido haciéndolo todos los días si nosotros confiamos en ellos. Dios, nuestro Padre, a veces si nos dirigimos directamente ante Él, tal vez ni nos escuche, aunque estas personas estén trayéndome toda clase de sacrificios para ofrecérmelos a mí y coman su carne, todo eso no lo tomaré en cuenta, dice Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo se desvió totalmente y me abandonaron por sus dioses. Ahora bien, ahí el intercesor, ¿quién era el que intercedía por el pueblo de Israel? El mismo profeta, mis hermanos, que gracias a ese profeta, que también es un santo y está allá junto a Dios, él todavía sigue intercediendo por nosotros. Y ese hombre intercedía por el pueblo de Israel ante Dios. Cuando Dios se decidía a acabar ya con esa nación, les aseguro que estos profetas hablaban con él y le hablaban en favor de Israel, que no lo destruyera en su totalidad, que no lo mandara al cautiverio, y cuando los mandaba por un tiempo y luego los regresaba a su nación en el que ellos habían estado por primera vez en esta nación. Contentos y alegres, Dios les volvía a dar la felicidad, pero era gracias a los profetas que hablaban con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho oración por hermanos y hermanas que se encuentran enfermos o que se encuentran en problemas económicos, en problemas de familia? Hemos intercedido por ellos a través de nuestra oración. Cuando nosotros oramos, estamos hablando directamente con Dios. Él nos escucha y Él hace su milagro si esta familia se lo merece. Y si no se lo merece, si necesita Dios que estos hermanos y hermanas se conviertan, tengan una conversión ante Dios, primeramente Dios quiere que esta familia cambie su manera de vivir y su manera de ser. De lo contrario, Dios no hará su milagro. Porque es necesario, hermanos, que nosotros cambiemos, que tengamos un arrepentimiento digno de Dios, y luego que ya Dios vea esto en nuestra persona, hará de nosotros una nueva persona que hablaremos siempre de nuestro Dios, que estaremos siempre agradecidos con Él por todo lo que se nos da continuamente. Y de lo contrario, hermanos, si no tenemos un arrepentimiento, pues nos va a seguir yendo como en feria. Y es por eso, porque no cambiamos, porque no seguimos a nuestro Dios y no escuchamos de nuestros hermanos que nos hablan de Él. ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros a nuestros hermanos y hermanas de que tengan una conversión, de que amen a Dios, de que le busquen, y a través de Él ellos van a recibir todas las ayudas? Les hablamos y les hablamos, y hagan de cuenta, mis hermanos, que le estamos hablando a la pared o a una piedra, porque no escuchan, y si escuchan, no nos quieren entender. Son así las cosas, mis hermanos, y por eso
tenemos que continuar sin detenernos hablando de Dios. De esa manera nuestros hermanos y hermanas van a comprender los mensajes, van a comprender que en Dios encontraremos todos sus favores. Y no dejemos a Dios por nada. Si ya le conocemos, no lo abandonemos. Para nosotros los dioses viene siendo todo aquello material, por lo cual nos abalanzamos más que por Dios. Dios está allí para que le consultemos todos los días y no le consultamos. Preferimos taparnos totalmente y no le buscamos. ¿Por qué no le buscamos? Si ya le conocemos, si ya sabemos de sus milagros, ya sabemos de sus hazañas, ¿por qué no le buscamos? En Él vamos a encontrar todo lo que necesitemos, mis hermanos. Y si ya hemos hecho con Dios un voto, cumplámoslo. Así como el pueblo de Israel, que le decía a través del profeta, ¿hasta cuándo este pueblo se va a purificar y va a estar limpio ante mí? ¿Cuándo? Así ha de hablar Dios de nosotros. Yo les aseguro que Dios ha mandado tantas advertencias a diversas naciones por su maltrato a sus ciudadanos, por su maltrato a la gente que busca hacer el bien y vivir bien en esa nación, pero que en realidad la gente, los que están más arriba, los tratan como basura. Y por eso Dios, mis hermanos, se encuentra siempre enojado con nosotros. No hagamos que Dios siga enojándose con nosotros, sino más bien buscar hacer el bien sin mirar a quién. Porque Dios quiere, mis hermanos, que ayudemos a los demás y a través de conocer de Él es que lo vamos a hacer. Si no conocemos de Dios, Dios que nos enseñó a hacer el bien, entonces no vamos a hacer nunca el bien, sino que siempre vamos a estar en la maldad. Hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio, que también pues es muy bello, y yo les pido que pongamos siempre mucha atención para escuchar de la lectura, y luego que ya estemos desmenuzando su palabra, entonces vamos a comprender un poco más. Y el Evangelio lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros versículos, mis hermanos, vemos cómo Dios sana a este mudo. Lo sana en su totalidad. Un mudo, mis hermanos, que estaba poseído por el demonio. Dice aquí en la palabra del Señor. Entonces Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Porque se decían entre sí que nunca en sus vidas habían visto algo semejante. Nunca habían visto que un profeta o alguien que viniera ante ellos sanara a un mudo que había sido poseído por el demonio. El mudo se pone a hablar. Un mudo que tal vez ellos conocieron que siempre se encontraba mudo, que nunca lo habían escuchado hablar. Entonces, al oírlo hablar, pues se maravillaron, porque ellos jamás habían visto algo semejante en Israel, que alguien hiciera hablar a un mudo. Y Dios lo lleva a cabo. Entonces, los fariseos, llenos de rabia, llenos de coraje, de envidia, se dicen entre sí que Él expulsa a los demonios con la ayuda de los mismos demonios. ¿Cómo va a pasar eso? ¿De qué manera sucedería eso? ¿Cómo yo voy a expulsar a un demonio
con ayuda de un mismo demonio, si son de la misma clase. Esto no puede suceder, mis hermanos. No se puede llevar a cabo. Solamente con la ayuda de Dios tú puedes expulsar un demonio, pero tienes que estar constantemente en oración para poder lograrlo. De lo contrario, no vas a poder sacar a nadie, ningún mal espíritu de alguna persona, si no estás siempre ante Dios, orando y haciendo ayuno. De esa manera, como decía mismo Jesús, es de la única manera que tú expulsarás demonios. Hermanos, estos fariseos siempre estaban enojados con Jesús. Les daba envidia porque a Jesús lo seguía toda la gente. Hacia él se reunían multitudes, como dice aquí en la palabra de Dios. Se reunía mucha gente junto a él para escucharle, para ver todo lo que él haría. Por eso es que muchas personas, cuando Jesús iba a diferentes pueblos, le llevaban un sinfín de enfermos para que él los sanara, y los sanaba. No nos cuenta hoy en la palabra de Dios esto, pero si ustedes leen, mis hermanos, los evangelios, se darán cuenta de cuántos milagros Jesús llegó a llevar a cabo. Y es por eso, hermanos, porque Dios estaba con él. O sea, que todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque él también es Dios. Obviamente que Jesús se presentó humanamente igual que nosotros, un ser de carne, un ser que también sufrió como nosotros, el frío, el calor, todo el cansancio que él llegó a tener también lo sufrió humanamente. Pero era Dios también cuando realizaba toda clase de milagros, porque no había nadie más que realizara esa clase de milagros como lo realizaba Jesús. Y por eso las personas se maravillaban cuando lo miraban, cuando miraban realizar a Jesús sus milagros. Hermanos, la sanación de este mudo no fue lo único que Jesús llegó a realizar, y no fue solamente en un pueblo donde todo esto se llevó a cabo. Fíjense bien lo que dice. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Los miraba desamparados a todos, los miraba con ternura a Jesús, porque estas personas no conocían ni habían escuchado nada de la palabra, del mensaje, de la buena nueva. Estos fariseos y estos maestros de la ley y los sacerdotes, ancianos y todos esos grupos que se encargaban de expandir el mensaje de Dios no lo estaban haciendo. Ellos mismos se transmitían el mensaje, pero no se lo transmitían a otras personas. O sea, no conocían nada de Dios. Y por eso es que Jesús comienza por todos los pueblos, por todos los alrededores de Jerusalén, llevando el mensaje, o sea, esa buena nueva, a todas esas personas que estaban totalmente en el abandono, que no habían escuchado de la buena nueva, ni mucho menos alguien les había sanado o alguien les había ayudado con algo, sino solamente Jesús. Entonces, por eso es que las multitudes se reunían en torno a él, porque lo miraban que él hablaba con sinceridad. Les hablaba de la verdad como lo hacían los profetas de aquel entonces. Nada más que con la diferencia que Jesús realizaba milagros enfrente de ellos. Sanaba a los enfermos, les sacaba a los demonios que acababan de entrar o que ya tenían desde hacía mucho tiempo en sus cuerpos. Todos esos demonios Jesús se los retiraba, sanaba a todas las personas que estaban enfermas de cualquier enfermedad. Es más, llegó hasta levantar muertos en aquel tiempo. Porque Jesús, mis hermanos, como les digo, era Dios. Simplemente que Él se presentó humanamente como nosotros, sufriendo cansancios, hambres, fríos, sueño, toda clase de cosas, mis hermanos, que a nosotros nos suceden hoy en la actualidad. Jesús las llegó a pasar también, llegó a sufrir como nosotros. Por eso Jesús comprende lo que nosotros pasamos aquí en la tierra. Él comprende que somos seres humanos, que nos cansamos,
que sufrimos enfermedades, que sufrimos desprecios, que sufrimos muchas cosas que nos suceden durante los días. Jesús también lo llegó a pasar y Él nos comprende, Él nos entiende. Y por eso es que nosotros con mucho más amor debemos acercarnos a Jesús, no abandonar lo que Él nos enseñó y no abandonarlo a Él nunca, porque de Él hemos recibido todos sus favores y todo el amor que hemos tenido es gracias a Él. Por eso, hermanos, no nos dejemos llevar por este mundo que nos traiciona. Si buscamos de Jesús, vamos a tener sus favores. Al igual que este pueblo de Israel, los judíos, cuando lo miraban realizar todos sus milagros, lo seguían, lo buscaban, no permitían que dejaran de buscarle. Inclusive los fariseos, que era ese grupo el que más le tiraba piedras a Jesús. Jesús, que nunca se escondió de ellos, nunca se escondió para hablar de la verdad, para hablar lo que ellos eran. Eran unos hipócritas y Jesús los refregaba en su cara. Y por eso era que no lo querían y andaban buscando una forma para poderlo llevar a la cárcel y después enjuiciarlo. Todo eso se llevó a cabo solamente cuando era su tiempo. Cuando no es su tiempo, Jesús anduvo libremente entre la gente enseñando la verdad. Y cuando los fariseos y los grupos de los ancianos y los sacerdotes buscaban a Jesús para matarle, pues no lo encontraban, y si lo encontraban, la gente no les permitía que le hicieran daño. Y todo esto, mis hermanos, porque Jesús ya sabía qué día Él iba a padecer. No iba a padecer cuando los fariseos dijeran, sino cuando Dios lo tenía dispuesto. Todo esto se tenía que llevar a cabo, hermanos, para que nosotros tengamos vida y estemos agradecidos con Dios por ello. No dejarnos llevar, mis hermanos, de que haya personas que nos quieran inculcar otras cosas que no fueron inculcadas por Dios. Hay que seguir solamente a nuestro Dios, seguir leyendo de la Biblia, seguir escuchando de Él a través de otros predicadores. No dejemos de escuchar, mis hermanos, porque si no entendemos la Biblia, va a haber siempre explicaciones. Busquen ustedes allí en YouTube. Cada que ustedes lean la Biblia y no entiendan algo, busquen de ello en YouTube y ahí se les va a explicar. Van a escuchar una prédica y entonces se darán cuenta que la verdad está en Dios. En nadie más que en Él vamos a encontrar las palabras correctas para nuestra vida personal. Seguir adelante a Dios sin detenernos y sin mirar hacia atrás. Voy, mis hermanos, ahora a hacer una pequeña oración pidiéndole a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Padre y al Espíritu Santo que nos sigan ayudando y que nos sigan dando la paz, ¿verdad? Para nosotros continuar haciendo y llevando a cabo su voluntad. Que tengamos paz en nuestros días y tengamos salud, que es lo que más necesitamos para continuar. Porque si no tenemos salud, pues no tenemos el deseo de trabajar. El trabajo se lleva a cabo si tenemos salud, pero si nos encontramos en una cama, ya no nos podemos levantar ni nos podemos mover, pues obviamente que se nos acaban las fuerzas y ya no podremos continuar. Así que pidamos de Dios pues su salud, que tanto necesitamos para salir adelante. Bendito y alabado sea, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por haber estado conmigo, por haberme acompañado, por haberme abierto la mente, Señor, para hablarles a mis hermanos, para llevar a cabo tu mensaje, Señor. Que seamos como tú, mi Señor Jesús, cuando vayamos de lugar en lugar, enseñando tu palabra. Ayúdanos, mi Señor Jesús, a ser esos canales que transmitan siempre tu verdad, que transmitan, Señor, tu buena nueva, así como tú lo hiciste, que te imitemos en todo, mi Señor, que no dejemos de llevar a cabo tu mensaje, que cada uno de nuestros hermanos les hagamos entender, les hagamos ver que solamente en ti, mi Señor, encontraremos las ayudas y la verdad, en nadie más. Que no busquemos en otras personas, ni busquemos en la brujería, ni busquemos en nada que no venga de ti, Señor, lo que necesitamos.
porque si buscamos en otras cosas, Señor, nos va a ir mal. Por eso te pedimos, mi Señor, que nos cuides y nos protejas de todo mal. Arranques cada cosa mala que viene a nuestra vida, la alejes lo más lejos posible, Señor, para nosotros no caer en las tentaciones de este mundo que nos aterran cada día, Señor. Bendícenos, cuídanos y dirígenos por el buen camino. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo nuestro espíritu. No permitas que nos volvamos inútiles en esta vida, que seamos siempre servidores de nuestro Dios, que seamos buenos servidores para llevar el mensaje. Bendito Espíritu Santo, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra carne, todo nuestro ser para poder continuar en esta vida que a veces es tan difícil y que no podemos seguir, sino solamente con ayuda que venga de arriba. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros y por llevarnos de tu mano hacia Dios. Sabemos que tú, que nos mueves a hablar, que nos mueves para que sigamos caminando y llevando el mensaje. En ti, bendito Espíritu, nos fortalecemos, porque en ti, bendito Espíritu, encontraremos siempre las ayudas que en este mundo no encontraremos. Ayúdanos, pues, bendito Espíritu Santo, a ser buenos canales, a hacer la voluntad de Dios. No importa que seamos criticados, que seamos golpeados o que seamos maltratados en esta vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no dejarnos llevar, a no dejarnos que nos quieran detener como lo hacían con Jesús, sino que nos fortalezcas para llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros. Madre Santísima, te pido tu intercesión, te pido que siempre, Mamita del Cielo, que estés allí con Jesús, hables de nosotros con Él y nos ayudes con todas nuestras necesidades. Con todo eso, Madre del Cielo, que solamente podemos arrancarte a ti tantos favores que nos has hecho ya hasta el día de hoy. Tenemos la confianza, Mamita del Cielo, que lo seguirás haciendo. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias, como siempre se las doy, por estar siempre escuchando de esta palabra a través de estos servidores. Gracias, mis hermanos, porque ustedes nos inspiran a seguir, nos inspiran a continuar llevando a cabo el mensaje de Dios. Si no fuera porque ustedes nos escuchan, si no fuera porque ustedes siempre están allí para hacer también la voluntad de Dios, nosotros no hiciéramos nada. Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre que nos inspiran y nos mueven a llevar a cabo su voluntad, lo hacemos de todo corazón, y espero en el Señor que cada uno de ustedes también que aprenden y que conocen de la palabra de Dios, lo hagan también igual. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día martes. Bendiciones.